Desde afuera, Matt y Kate eran la pareja que la gente envidiaba, novios de la universidad que habían desafiado las probabilidades. Habían caminado por el pasillo jóvenes con ese tipo de certeza ingenua que hacía que los vecinos susurraran: lo resolverán, están destinados a estar juntos. Por un tiempo, fue cierto, sus primeros años juntos tenían ese brillo. Paseos nocturnos, chistes internos, fines de semana perezosos enredados en sábanas y risas. Pero el matrimonio es cruel cuando la realidad se instala. A los 26 años, Matt se había encerrado en la rutina corporativa, trabajando hasta tarde por un ascenso que nunca parecía llegar. Llevaba el estrés como armadura, su teléfono vibrando en la mesa de la cena, sus ojos pegados a hojas de cálculo en lugar de a su esposa. Kate tenía 24 años, dejada atrás en una casa que se sentía más como una sala de espera que como un hogar. Doblaba la ropa en silencio, cocinaba para dos y comía sola la mayoría de las noches. Y en ese silencio, el resentimiento floreció. Las discusiones se colaron como el moho en las paredes. Comenzaron pequeñas, Kate quejándose de sus horas tardías, Matt criticando sus gastos. Pero las pequeñas grietas siempre se expanden. El tono cambió de irritación a veneno. Ya no te importo, siseó una noche. Lo único que te importa es tu estúpido trabajo. Matt respondió, con el peso del agotamiento en su voz. Me estoy matando allá afuera para que puedas quedarte en casa sin hacer nada, Kate. El veneno hizo efecto. Ella retrocedió, pero su orgullo no le permitía ceder. Sus palabras se volvieron más agudas, sus insultos más deliberados. Una noche, en medio de otra pelea a gritos, ella cruzó una línea que partió algo dentro de él para siempre. Ella maldijo a sus padres, las mismas personas que habían sacrificado todo para que Matt se educara, la columna vertebral de su disciplina. Tu familia es patética, escupió, con los ojos fríos. Tu madre crió a un fracasado que ni siquiera puede mantener feliz a su esposa. Algo se rompió. La bofetada llegó antes de que su mente lo asimilara. El sonido resonó en la habitación como un látigo. Kate se quedó helada, con la mano en la mejilla, los ojos abiertos de incredulidad. Por un momento, ambos se miraron, horrorizados por lo que había sucedido. Luego, silencio. Un silencio que perduró durante días, denso y sofocante. Se movían uno alrededor del otro como extraños en la misma casa. Ella cerraba las puertas con más fuerza. Era el tipo de hombre al que la gente llamaba tío por costumbre. Un vecino, de 44 años, soltero, con la confianza casual de un hombre que no le debía su vida a nadie. Zack no se parecía en nada a un tío. Parecía la tentación envuelta en sudor y músculo. Sus brazos se abultaban por horas en el gimnasio. Su piel tenía el bronceado de alguien que trabajaba su cuerpo tan religiosamente como otros rezaban. Cuando Matt trabajaba hasta tarde, Zack notaba la casa silenciosa al lado. Notaba a Kate regando sus plantas por la tarde con el cabello suelto y los ojos pesados de aburrimiento. Al principio era inocente, un saludo a través de la cerca, una broma pasajera, pero la soledad es un hambre peligrosa y Zack sabía exactamente cómo alimentarla. Se quedaba, elogiaba su vestido, hacía preguntas que Matt ya no tenía tiempo de hacer. ¿Estás bien? Te ves cansada. La resistencia de Kate fue breve. Una tarde, Matt llegó a casa temprano y la encontró en el porche con Zack, riendo de una manera que no había reído en meses. Esa risa caló más hondo que cualquier insulto. Le decía a Matt que ella se estaba alejando, pero él lo ignoró, enterrándose más en el trabajo, convenciéndose de que estaba imaginando cosas. La verdad, Kate ya había cruzado la línea. Comenzó con café, una taza inofensiva en el porche de Zack. Luego cenas cuando Matt trabajaba hasta tarde. Zack se inclinó, susurró cosas que Kate moría por escuchar. Eres hermosa, estás desperdiciada en esta casa, mereces más. Y cuando ella lloraba por la distancia de Matt, la mano de Zack encontró la suya. Ese toque se convirtió en un beso. Ese beso se convirtió en una noche que no quería recordar, pero que no podía dejar de repetir. Mientras Matt se ahogaba en horas extras, Kate se ahogaba en Zack. Sábanas enredadas, vecinos sin idea. Para el mundo, ella era la ama de casa aburrida. Para Zack, ella era una escapatoria. Y para sí misma, estaba cayendo en algo más oscuro, una traición que disfrazaba de consuelo. Kate lo justificaba en su cabeza. Si a Matt realmente le importara, no estaría aquí. Esto no es mi culpa. Me empujó a esto. Esas eran las mentiras que se decía a sí misma cada vez que las manos de Zack recorrían su piel. Mentiras que pronto les costarían a todos. Porque en matrimonios como este, los secretos no permanecen enterrados. Se pudren. Esperan. Vuelven con dientes. Los asuntos arden más cuando están ocultos. Kate y Zack se convencieron de que eran astutos.
Zack se colaba en la casa minutos después de que Matt se iba al trabajo, llevando nada más que confianza. Los vecinos saludaban sin pensar nada al respecto. Para ellos, Zack era el tío amigable, el hombre que cortaba el césped sin camisa y siempre se ofrecía a arreglar un grifo que goteaba. Nadie sospechaba que las mismas manos que reparaban cercas estaban agarrando a la esposa de Matt bajo su techo. Dentro, Kate vivía dos vidas. Para Matt, ella era la ama de casa frustrada. Para Zack, ella era la amante culpable que susurraba promesas entre sábanas sudorosas. Pero las vidas dobles exigen un precio, y el de Kate llegó en forma de náuseas, ciclos retrasados y una mañana en el baño, mirando un palito de plástico que lo cambió todo. Las dos líneas rosadas tenues en el test de embarazo no eran una bendición, eran una maldición, una bomba de tiempo que sostenía con dedos temblorosos. Se sentó en el inodoro mirando, con el corazón latiendo tan fuerte que juró que la delataría. Las matemáticas eran crueles. Matt apenas la había tocado en semanas. El padre no podía ser él, era Zack. Las lágrimas nublaron su visión. Se murmuró a sí misma, medio enloquecida. No, no, esto no puede estar pasando. No es real. Lo terminaré antes de que alguien lo sepa. Metió la prueba en el cajón de abajo, debajo de recibos viejos y cremas caducadas, como si la madera y el polvo pudieran enterrar la traición. Pero la culpa no se queda oculta. La culpa tiene un olor, un peso, una presencia, y Matt ya estaba sospechando. Durante días, Kate anduvo pálida, ansiosa, distraída. Iniciaba peleas por nada, evitaba la mirada de Matt y se sobresaltaba cuando él le tocaba el hombro. Cuando Zack visitaba, su desesperación crecía. No podemos seguir así. Tengo que terminarlo, susurró ella. Zack solo sonrió con arrogancia, de esa manera que solo los hombres que arruinan familias pueden hacerlo. Relájate, nadie sabe, abórtalo, borrón y cuenta nueva. Él nunca lo descubrirá. Sus palabras eran veneno, y ella las bebió porque tenía demasiado miedo de la alternativa. Pero Matt ya había empezado a notar grietas en su fachada, el teléfono a altas horas de la noche, con la pantalla hacia abajo, la forma en que se escabullía para ducharse en cuanto él llegaba a casa, la risa nerviosa cuando los vecinos mencionaban a Zack, y sobre todo, el cambio en su lenguaje corporal. Una mujer ocultando algo más grande que discusiones. Una noche, después de otra cena sofocante, llena de silencio, Matt buscó un cargador de teléfono en el dormitorio. Abrió el cajón y su mano se detuvo. Allí estaba, una prueba de embarazo. Empujado profundamente, pero no lo suficiente como para estar oculto. Las líneas se habían desvanecido, pero aún eran visibles. Su pulso se aceleró. Confusión primero. Embarazada, luego pavor. ¿Cómo? ¿Cuándo? Luego la lenta y venenosa realización. No es mío. No irrumpió en la cocina exigiendo respuestas. No gritó. Eso no era Matt. En cambio, una frialdad se apoderó de él como agua helada. Cerró el cajón en silencio, regresó a la sala y besó la frente de Kate. Ella se estremeció ante el afecto. Él sonrió débilmente. Mañana será un día largo. Necesito salir temprano. Esa noche no durmió. Él yacía despierto a su lado, observando el subir y bajar de su pecho. Imaginaba al hijo de otro hombre creciendo dentro de su cuerpo. Imaginaba la cara engreída de Zack mientras él se esforzaba en una oficina para darle una vida que ella desechó. La rabia hervía en él, pero la tragó, planeando. La rabia explota, la ira fría espera. A la mañana siguiente se vistió como de costumbre, la besó en la mejilla, le dijo, «Día ocupado, no me esperes despierta». Ella le creyó, lo vio alejarse en el coche, vio cómo la casa volvía al silencio, pero él no fue a la oficina. Matt estacionó su coche a 2 cuadras, sus manos aferradas al volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Miró el reloj. Cada minuto que pasaba se sentía como una cuenta regresiva hacia lo inevitable. Y luego, como un reloj, Zack apareció, caminando por el camino de entrada, casual, confiado, con la arrogancia de un hombre que pensaba que poseía lo que no era suyo. El corazón de Matt se partió en dos. La rabia gritaba dentro de él, pero se quedó quieto, observando, confirmando lo que ya sabía. Y en ese momento, la verdad no era solo una sospecha, era realidad. Su esposa estaba esperando el hijo de otro hombre, y ese hombre estaba sentado en su cama, mientras él lo sacrificaba todo por ella. Dentro de la casa, Kate recibió a Zack como si lo hubiera ensayado. Un beso rápido, risas nerviosas, palabras susurradas de culpa envueltas en lujuria. Ella pensaba que estaba ocultando, pero solo alimentaba la tormenta que se gestaba fuera de su puerta. La respiración de Matt se desaceleró. Su rabia se endureció en algo más letal, la determinación. Sabía que no los confrontaría con palabras. Las palabras ya habían fallado. La prueba de embarazo era prueba suficiente de que su matrimonio había sido asesinado semanas atrás. Lo que quedaba por hacer ahora no era hablar. Eso... No, era el ajuste de cuentas.
La mañana en que Matt decidió terminarlo, la casa parecía normal desde la calle, cortinas cerradas, el sol abriéndose paso a través de las persianas, el leve sonido de los pájaros cantando afuera. Pero dentro, el aire era veneno. Kate pensó que Matt se había ido por el día. Se deslizó hacia el espejo del dormitorio, ajustándose el cabello, aplicándose lápiz labial, del tipo que no había usado para su esposo en meses. No sabía que Matt estaba estacionado a solo unos metros, observando con paciencia de depredador. Una hora después, Zack entró. No tocó. Nunca lo hacía. Su confianza apestaba a derecho, el tipo de arrogancia que solo los hombres que arruinan familias llevan en el pecho. Besó a Kate con un hambre casual, como si su esposo no existiera, como si las paredes de la casa de Matt fueran suyas. Cayeron en el dormitorio, riendo, despreocupados. La ropa cayó al suelo. Sábanas enredadas. Los sonidos que Matt había conocido como suyos ahora eran ecos envenenados de traición. Se quedó en la puerta escuchando, con el pecho agitado como un horno a punto de explotar. Sus manos temblaban en el picaporte, no de miedo, sino de una rabia tan profunda que le sacudía los huesos. Cuando finalmente la empujó, el mundo dentro se congeló. Zack estaba medio desnudo, su cuerpo enroscado alrededor de Kate, sus rostros aún sonrojados por el deseo. El grito de Kate rompió el silencio. Zack se quedó congelado, con los ojos muy abiertos. Matt no gritó. Su voz salió baja, cortante, lo suficientemente calmada para aterrorizarlos a ambos. «Estás embarazada de su hijo». Las palabras cayeron como un martillo. El rostro de Kate se puso pálido. Se bajó de la cama apresuradamente, luchando con las sábanas. Sus ojos se humedecieron al instante. «Yo lo aborté. Se fue. No se suponía que debía pasar». Sus palabras eran frenéticas, desordenadas, desesperadas por borrar la verdad. La mandíbula de Matt se tensó. Su voz era firme, cada sílaba deliberada. «Si George, entonces estás diciendo que es mi culpa, que te llevé a esto». Las lágrimas de Kate se transformaron en ira. Gritó, con la voz quebrada. «¡Sí!». «Me ignoraste. Me dejaste sola en esta maldita casa». «¿Qué esperabas?». Los ojos de Matt se oscurecieron. Se giró lentamente hacia la cocina, sus pasos resonando por el pasillo. Al principio no se movieron. Pensaron que tal vez se iba, pero regresó, cuchillo en mano. Largo, de acero, pesado. El tipo de hoja que no estaba destinada para la cena, sino para el castigo. Kate retrocedió con la voz temblorosa. «Matt, espera, podemos arreglar esto, por favor». Pero sus ojos no estaban en ella. Se fijaron en Zack. «Confié en ti», gruñó Matt. Su voz se quebró, el dolor se filtraba a través de la rabia. «Te llamé familia. Te llamé tío. ¿Y te metes en mi cama? ¿Pones tus manos sobre mi esposa? ¿Pones un hijo en ella?» El rostro de Zack se quedó sin color. Levantó las manos, balbuceando como un cobarde. «Matt, escucha. Cometí un error. Por favor, te lo suplico». No, el cuchillo brilló. La hoja cortó la garganta de Zack con un corte nauseabundo, rociando carmesí sobre las sábanas. Jadeó, agarrándose el cuello, la sangre burbujeando entre sus dedos. Sus ojos se abrieron con la realización de que sus súplicas no significaban nada. Se desplomó sobre el colchón, ahogándose con su propia sangre, convulsionando hasta que la quietud lo tomó. El grito de Kate desgarró la casa, tropezó hacia atrás. Su voz se rompió en sollozos. «Matt, por favor, no hagas esto. Podemos resolverlo. Podemos empezar de nuevo». «No me mates». Matt se dio la vuelta, el cuchillo goteando, su pecho agitado. Su rostro era una máscara, dolor y rabia esculpidos en piedra. «¿Empezar de nuevo?». Su risa era hueca, rota. «Nos enterraste en el momento en que abriste las piernas para él. No hay un empezar de nuevo». Ella cayó de rodillas, manos juntas, suplicando como una niña. «Lo siento». Lo siento. Cambiaré. «Lo juro por Dios, cambiaré». Matt se alzaba sobre ella, con los ojos ardiendo. «No, es demasiado tarde. Lo que hiciste es imperdonable. Muere en el infierno». Y luego la hoja bajó. Una vez, dos veces, una y otra vez. Cada embestida estaba marcada por los años de amor convertidos en podredumbre. El sonido del acero desgarrando la carne se mezclaba con los gritos de Kate, desvaneciéndose con cada golpe hasta que el silencio llenó la habitación. Su cuerpo era un lienzo de traición abierto. Sus ojos, abiertos incluso en la muerte, miraban al techo como si no pudiera creer que había llegado a esto. Matt dejó caer el cuchillo. Su pecho se agitaba, el sudor goteando, sangre salpicada en sus brazos. Se sentó al borde de la cama, sus ojos alternando entre los dos cadáveres. Su esposa, su vecino. Una vez el centro de su vida, ahora carne sin vida.
Se quedó así durante 30 largos minutos, sin moverse, sin llorar, solo mirando, el peso de lo que había hecho presionando como la tapa de un ataúd. Su mente reproducía sus risas, sus excusas, sus mentiras. Se susurró a sí mismo, con la voz quebrada. Tú hiciste esto. Ambos lo hicieron. No me dejaron otra opción. Para cuando se levantó para llamar a la policía, ya no era el mismo hombre. Ya no era un esposo. Ya no era un vecino. Era un asesino. La habitación olía a hierro. La sangre se acumulaba en la alfombra, empapándola como si la casa misma estuviera tragándose la evidencia. Matt se sentó al borde de la cama, su cuerpo temblando, sus manos pintadas de rojo. Su esposa yacía inmóvil en el suelo, sus ojos abiertos, congelados en un shock eterno. Zack yacía extendido sobre el colchón, con la garganta abierta. Su cuerpo ya no se movía. Durante media hora, Matt no se movió. Solo se quedó allí, mirando lo que había hecho. Pasó sus manos por el cabello, manchando de sangre su cuero cabelludo. Sus labios temblaban mientras susurraba a nadie. Te di todo, Kate. Todo. Y tú me diste esto. Lágrimas mezcladas con sangre en sus mejillas. La rabia que lo había llevado hasta aquí se había ido, reemplazada por el vacío. El silencio en la casa era sofocante. Por primera vez en meses no había discusiones, ni insultos, ni secretos. Solo el sonido del reloj marcando segundo tras segundo, burlándose de él. Finalmente se levantó. Sus piernas se sentían como de plomo. Caminó hacia el teléfono en la mesita de noche, sus dedos temblando mientras marcaba. Cuando la voz de la operadora respondió, no gritó, no suplicó. Su voz era plana, hueca, casi distante. Ven, he matado a ellos, a mi esposa y a mi vecino. El tono de la operadora cambió instantáneamente. Señor, ¿está seguro? Deja el arma. Matt la interrumpió. Solo mándalos. La dirección es calle 19. Apúrense antes de que cambie de opinión. Colgó, se sentó de nuevo en la cama y esperó. Las sirenas atravesaron el vecindario minutos después. Luces rojas y azules bailaban contra las casas silenciosas. Los vecinos salieron a los porches, susurrando, señalando. Algunos pensaron que tal vez fue un robo, tal vez una intrusión. Nadie imaginó lo que estaban a punto de descubrir. La policía irrumpió en la casa, armas en alto. La escena en el interior los dejó helados. Una joven esposa masacrada en el suelo. Un vecino yacía extendido, con la garganta abierta de par en par. Sangre por todas partes. Y en medio de todo, Matt sentado tranquilamente al borde de la cama, con las manos manchadas de sangre descansando en su regazo, como un niño atrapado jugando con pintura. No opuso resistencia, no se inmutó cuando lo esposaron, no discutió cuando le leyeron sus derechos. Sus únicas palabras mientras lo arrastraban por la puerta principal fueron, me traicionaron, ambos, ¿qué habrías hecho tú? Los vecinos boquiabiertos, teléfonos en mano, grabando. La imagen de un joven de solo 26 años, siendo llevado con ropa manchada de sangre, se convirtió en el titular antes de que los cuerpos estuvieran siquiera fríos. Por la mañana, la historia estaba en todas partes. Marido asesina a esposa y vecino en horroroso triángulo amoroso. Las camionetas de noticias abarrotaban la calle. Los presentadores lo llamaron el asesinato por traición. Algunos pintaron a Matt como un monstruo. Otros susurraban que era una víctima de una crueldad que ningún hombre podría soportar. Los programas de debate discutían sin cesar. ¿Fue una venganza premeditada o un crimen pasional llevado demasiado lejos? El detalle sobre la prueba de embarazo dividió al público en dos. La mitad decía que perdió el control porque descubrió que su esposa llevaba el hijo de otro hombre. La otra mitad decía que ninguna traición justificaba tal salvajismo. La sala del tribunal era un circo. Los reporteros llenaron los bancos. Los padres de Kate lloraban cada vez que se mencionaba su nombre. Los familiares de Zack miraban a Matt como si fuera el mismo diablo. Cuando Matt subió al estrado, no suplicó por misericordia. Contó la historia con brutal detalle, cómo encontró la prueba, cómo siguió su sospecha, cómo entró y vio a su esposa en la cama con Zack. Y luego, sus palabras rompieron la sala. Ella lo admitió. Ella dijo que abortó a su hijo. Dijo que fue mi culpa que lo hiciera, así que le di lo que ella me dio a mí, dolor, traición. Finalmente, el fiscal lo pintó como un asesino a sangre fría. Tenía una opción, podría haberse ido, podría haber solicitado el divorcio, pero en su lugar tomó un cuchillo. Eligió el asesinato. La defensa respondió con traición, humillación y colapso psicológico. Esto no fue planeado. Este era un hombre roto, un hombre destruido. Entró en la traición más profunda que un ser humano puede soportar. Esto no fue asesinato, fue locura. El jurado permaneció impasible. Después de días de testimonios, el jurado regresó. Matt se puso de pie mientras el juez leía la decisión. Culpable de 2 cargos de asesinato en segundo grado. La madre de Kate sollozó.
La familia de Zack aplaudió con sombría satisfacción. Matt bajó la cabeza con los ojos vidriosos, pero no cayeron lágrimas. ¿La sentencia? 40 años en prisión. Una vida despojada antes de cumplir 30. En prisión, Matt se convirtió en un fantasma de sí mismo. Los reclusos susurraban su historia como una leyenda. Algunos lo respetaban, llamándolo el hombre que castigó la traición. Otros solo veían debilidad, un hombre destruido por las mentiras de una mujer. Kate fue enterrada en su ciudad natal. Su tumba se convirtió en un campo de batalla silencioso, medio cubierta de flores de amigos que la llamaban víctima, medio visitada por extraños que escupían, susurrando. Recibió lo que merecía. El funeral de Zack fue más silencioso. El vecindario lo evitó, avergonzado de los ciegos que habían estado ante el asunto que ocurría a plena vista. La casa misma estaba abandonada. Los vecinos juraban que escuchaban gritos por la noche o el sonido de un hombre sollozando. Los niños se desafiaban a correr hasta la puerta, pero nadie se quedaba mucho tiempo. El agente inmobiliario finalmente la vendió barata, pero la nueva familia se fue en pocas semanas. Dijeron que la alfombra olía mal sin importar cuánto blanqueador usaran. Ahora, años después, Matt pasa sus días en una celda, mirando al techo, atormentado por los ecos de esa mañana. Repite las palabras una y otra vez. Lo aborté. Es tu culpa. Esa frase resuena en su cabeza como una maldición. Cada noche sueña con los ojos de Kate, el último suspiro burbujeante de Zack. A veces se despierta gritando. Otras noches se sienta en silencio, susurrando la misma frase hasta la mañana. Me traicionaron, ambos. ¿Qué habrías hecho tú? El mundo siguió adelante, pero el caso sigue siendo un brutal cuento de advertencia. Una historia de cómo el amor se pudre, cómo la traición corta más profundo que cualquier cuchilla, y cómo el silencio de un hombre se convirtió en una masacre que nadie olvidará jamás.